Hidalgo propone, toda vez que nosotros trabajemos en el tema relativo a la convivencia e inclusión escolar, tenemos que capacitar, empoderar al líder pedagógico que es al docente. O sea, no podríamos iniciar trabajo de este tipo, de esta área, si no hacemos ese trabajo inicialmente con el docente. Adicional a esto, nos propone que hay que sensibilizar a la organización en su todo, y todo aquel trabajo tiene que estar centrado en el compromiso y en la participación de todos y de todas. En la medida que hay participación, puedo aumentar el compromiso o puedo lograr que haya compromiso y hay identificación con lo que se está realizando. Siempre evaluar en todo momento las actividades o tácticas que estamos realizando, trabajando desde la investigación-acción. O sea, trabajo, actúo, promuevo, investigo y voy mejorando cada vez. Y establecer desde la política de convivencia e inclusión escolar una mirada distinta al aula, y como ya lo hemos comentado en la mañana, desde una dimensión donde las temáticas valóricas se trabajan desde el crecimiento personal para ejercer la ciudadanía en democracia, en libertad y participación y solidaridad en el espacio aula, como espacio de encuentro. Y aquí la metodología de la investigación. Esto ya corresponde a la investigación cuando ya nos acercamos al campo, cuando ya estamos en el aula. Es un estudio descriptivo interpretativo con aporte de paradigmas cualitativos y cuantitativos. Se trabaja en estos colegios aplicando encuestas, entrevistas semiestructuradas y registros de observación. Las muestras de los alumnos se constituyen mediante un muestreo intencionado con los centros de alumnos de cada curso, tanto en X1 como X2, y adicionalmente en X2, que es el colegio de Tantá, que es una zona más bien rural, bien lejana y distante, se trabaja con un curso completo que demostraba ciertas serias deficiencias en este ámbito convivencial. En el ámbito de profesorado directivo se trabajó con todos ellos. Vamos entonces ahora a conocer un poco de cuando ya entramos, ya posteriormente haber aplicado los instrumentos y los hallazgos que empezamos a evidenciar. En la fase diagnóstica, o sea, en la primera fase, cuando acercamos y llegamos al campo, nos encontramos bastante precariedad en la gestión de la convivencia e inclusión escolar. Ahora, tengo que hacer notar que en un comienzo yo hablé de los tres ámbitos de gestión. Mi equipo, donde yo trabajo, solo trabajamos el área de convivencia e inclusión escolar. Sabemos que no las podemos disociar, que es un todo en complemento hacia el gran turismo que nosotros esperamos. Pero en este caso yo les he traído nada más que el ámbito de la convivencia e inclusión escolar, que es el que es resaltado. ¿Ya? Bueno, entonces la fase diagnóstica inicial, cuando nosotros comenzamos a recabar la información, es que en este ámbito detectamos grandes deficiencias, precariedad en la gestión. Si bien es cierto, se hacían esfuerzos, se hacían actividades, había un trabajo, en los colegios no se puede desmerecer ni desconocer, pero había bastante precariedad en la gestión. Es decir, hay nudos críticos, hay situaciones no resueltas, o hay pseudo convivencia, ¿sí? Se estima, se cree, se piensa que se hacen cosas y que está todo bien, pero no, o sea, debajito está como así todo latente, hay muchos conflictos que no están resueltos a nivel de aula. Encontramos tareas inconexas, cosas que no estaban del todo así bien hechas y más bien la gente, los docentes o la comunidad actuaba en forma reactiva a las situaciones o conflictos que se iban presentando. No porque había un plan sistemático, sino porque apareció esto y ya vamos y todo para allá hace un momento. Pasó esta otra situación y vamos todos para allá. Esta problemática nosotros la advertimos tanto en las prácticas de aula en los dos colegios, como también en las acciones del equipo de gestión que tenía a cargo esta gran área de la convivencia e inclusión escolar. ¿Me comprenden? Sí. Ustedes por favor me dicen ya. Bien, lo que les señalaba entonces correspondía a la fase diagnóstica en ambos colegios. Y luego entonces, a nivel de docente, les presento la fase de asesoría, que es mi trabajo post. Primero diagnosticamos qué ocurre, yo les comentaba ciertos nudos críticos, entonces ahora llegamos a lo que nosotros encontramos y cómo lo resolvemos en ese ámbito. Para la fase de asesoría, pues primero, en la fase diagnóstica, nosotros nos dimos cuenta que en la fase diagnóstica, que no había un grupo empoderado, o sea, había un grupo, había un equipo de gestión que decía, sí, yo estoy a cargo de la convivencia, que es el orientador por lo general. Y esta señora que era orientadora decía, sí, yo estoy a cargo,
pero claro, tenía el cargo descrito en algún lugar que le habían dicho, y ella tenía a cargo una academia, gestionaba algunas cosas, pero no tenía un empoderamiento de la situación y de lo que significaba gestionar la convivencia e inclusión escolar en el establecimiento. Ella estaba a cargo del reglamento de convivencia, pero el reglamento era el mismo que tenían hacía como 3, 4, 5 años atrás, ¿ya? Y ella era la misma que estaba a cargo de la MECAFUNAEP, era la misma que estaba a cargo del director, era la misma que estaba a cargo de la biblioteca. O sea, esta señora hacía de todo, de todo, de todo. Yo me imagino que aquí es lo mismo, pero no tenía un empoderamiento de su cargo en el que ella tenía que gestionar este ámbito. Entonces nosotros nos damos cuenta que no existe una estructura, no existe un equipo que a ella la acompañe en esa gran labor. Y advertimos, a través de los planteamientos de Ruth, que toda vez que trabajemos en temas convivenciales, tiene que haber una estructura, él habla de estructura, una estructura que cobije este espacio. Y la estructura no es nada más ni nada menos que un equipo de personas trabajando al servicio de, encargadas de gestionar y de sesionar y de ver todos los problemas o situaciones que se generen en torno a esta situación. Entonces, como primera gran tarea, dado ese gran escollo o ese gran nudo crítico, es que había alguien a cargo pero no empoderado, es que nuestra propuesta de asesoría para dejar esas competencias instaladas es precisamente la creación de esa estructura, donde haya un líder con un equipo de más o menos 4 o 5 personas que están encargadas con un plan de desarrollo estratégico en poder trabajar y abordar todos los ámbitos que implican la convivencia e inclusión escolar. Permiso, me van a dar un micrófono. Gracias. Entonces, como primera tarea en esta fase señalada en esta pirámide, es que se crea la estructura. Y lo hacemos de forma simbólica, a través de una ceremonia, de modo de dejar evidencias además de lo que se está haciendo. 8 meses nos demoramos, porque no era tan solo formarla, anotar y certificar, sino que también era el empoderar a la gente, o sea, que se creyera el cuento, como uno dice, decir, que realmente ellos estén en posicionamiento de lo que querían hacer. Luego que nosotros creamos la estructura, la damos a conocer en la vida educativa, aplicamos una encuesta para saber si había aceptación, qué estaba sucediendo con esta estructura, con este grupo humano que estaba trabajando al servicio. Y nos damos cuenta, allá en el gráfico, que tan solo teníamos un 48%, o sea, no yo, sino esa estructura, ese equipo humano obtenía un 48% de aceptación en la unidad educativa. Lo que nosotros esperábamos que fuera no tan solo un 48%. Entonces nosotros indagando y buscando información, este era un equipo humano que prestaba doble función, trabajaba en el colegio, pero además tenía que obedecer todas las acciones que la directora del establecimiento le daba, porque además era el equipo de gestión de ella. Y la directora de esta unidad educativa nunca estuvo conforme con nuestra presencia, porque pensaba que nosotros íbamos a dar información al Ministerio de Educación. Por esa razón nosotros batallamos y obtuvimos en esa medición un 48% de aceptación de su gestión y de su quehacer. Bueno, ahí teníamos ya un dato importante. El plan de trabajo anual, esta entidad no bastaba con que se conformara como requisito para la segunda fase, que es de consolidación. Había que dejar competencia instalada, y el instrumento para dejar competencia instalada era el plan de trabajo anual, o sea, un plan de desarrollo estratégico para su área de gestión, con una serie de actividades y tareas donde se conecta todo, tanto el área curricular, el área convivencial y el área de gestión del establecimiento. Avanzamos un poco. Para el caso de los alumnos en la fase diagnóstica, en X1, o sea, en Antofagasta, sigo en X1, a los alumnos, cuando trabajamos con ellos, les aplicamos algunos focus group, entrevistas, encuestas. Y esto se hace a través de un inventario de intereses. Nosotros queríamos conocer qué pensaban, qué era lo que ellos querían, cómo era su identidad, qué motivaciones juveniles, qué intereses ellos tenían. Lo trabajamos desde los nudos críticos que propone el Ministerio de Educación en aquel momento. Posteriormente estos nudos se recoge esa información y se transforma o se presenta a través de ese plan de desarrollo estratégico que tiene que elaborar esta estructura, ¿me van siguiendo la idea? Para atender estas deficiencias, estas necesidades que detectamos en los jóvenes. Esos nudos críticos que yo les comentaba que el Minedu establece son estos.
o sea, identidad juvenil, es allí donde hay que abordar, es allí donde hay que trabajar, investigar, indagar sobre la identidad de los jóvenes, el género, la participación ciudadana, familia y proceso educativo, que es tan importante que los padres estén presentes en los procesos educativos de sus hijos. Actividades culturales y de ocio, oportunidades laborales, vocación, proyectos de vida, adicciones a las drogas, alcoholismo, deporte y vida sana. Bien, entonces estos nudos críticos son los que nosotros indagamos y buscamos en los jóvenes. Queríamos levantar información y saber cuál era el diagnóstico de ellos en relación a estas temáticas. Y la información que obtuvimos en esta fase diagnóstica, estos son unos pequeños gráficos que he mostrado, son muchísima información, pero he seleccionado nada más lo más relevante. Con los alumnos de X1, sigo en X1, cuando se les consulta a los jóvenes, se les consulta sobre cómo sienten ellos que se tratan los temas convivenciales, cómo sienten la convivencia en sus aulas, ellos sienten 23% de niveles de aceptación positiva en el tratamiento de la convivencia e inclusión escolar en su colegio, en oposición a un 65% de insatisfacción. O sea, los jóvenes sienten ahí que no están resueltas ni canalizadas sus necesidades. Ahí hay otros gráficos cuando se le pregunta respecto a la formación valórica transversal en aula, porque a veces se les habla de valores y qué sé yo, y la democracia, pero ¿qué ocurre realmente en el espacio, en el momento, en la práctica educativa? Los jóvenes están satisfechos, sienten que se ha abordado correctamente un 18% nada más. Y la insatisfacción aumenta a un 30% y una baja a 28%. O sea, si yo promediara la satisfacción y la baja satisfacción, tiene más porcentaje que la satisfacción. Cuando le consultamos a los jóvenes respecto del aula como espacio para el ejercicio de la democracia, tenemos nada más que un 23% de alta satisfacción y satisfacción, en oposición a un 65% que demuestra estar insatisfecho respecto al ejercicio de la democracia dentro del aula. Cuando consultamos a los jóvenes respecto de las posibilidades reales que tienen de aprender en clase desde un enfoque inclusivo, desde cualquier ámbito, desde nacionalidad, desde etnia, desde espacio, oportunidad, instancia, ellos manifiestan un 18% de satisfacción, de alta satisfacción, y un 15% de satisfacción. O sea, si lo sumamos nuevamente, nos sobrepasamos el 30% en la satisfacción en oposición a la insatisfacción, que ya aumenta ahí a 49%. Y el último gráfico, no, falta otro. Cuando les consultamos a los jóvenes respecto a las necesidades, no, a modificaciones que ellos sugieren. X1 y X2, aquí tomamos los dos establecimientos, y estas motivaciones están relacionadas con el reglamento de convivencia. Por ejemplo, corte de pelo, que es típico, que no sé si acá en Argentina sucede, que los jóvenes tienen que ir con el cabello corto, que sobre 1 centímetro el cuello de la camisa, y las niñas bien peinadas. Bueno, ahora se ha ido flexibilizando un poco en el tiempo eso en mi país, pero antes era muy drástico, así era tenía que ser. Bueno, acá los chicos en corte de cabello, por ejemplo, dicen que el 18% no está de acuerdo con la exigencia que tienen del corte de cabello, y un 12%. El uso de piercing, cuando estuvo tan de moda hace unos 2 o 3 años atrás, el uso de los piercing, el 25% y el 15%. Vestimenta, 15% y 13%. Horarios de entrada, o sea, acá estiman que hay que flexibilizar un tanto los horarios de entrada, nuevas academias y mejoras en los reglamentos de convivencia. Una pregunta. ¿Sí? ¿Yo? Sí, díganme. Estos inventarios de intereses, digamos, siempre es a través de encuestas. Sí. Pero hay algunas situaciones que nosotros las fuimos focalizando y consultando, complementando a través de las técnicas cualitativas con las entrevistas. Allí pudimos, luego que consultamos desde lo duro, estructurado de la encuesta, les consultamos y ellos dicen, no, es que a mí no me gusta llevar el pelo corto, pero es que si me dejaran ir con el piercing, si llevo el piercing igual voy a aprender, o si voy chascón también aprendo, entonces ¿por qué molestan tanto con el pelo? Entonces ellos no entienden que hay una norma, que hay una formación de hábitos, bueno, y que también se complementa con la formación de la escuela, con las reglas, entonces hay que hacer todo un tratamiento y que comprendan y entiendan el porqué, ¿ya?
Este es el gráfico que a mí más me gusta y tiene relación con las demandas que estos chicos tienen, tanto en X1 y X2, respecto de los espacios de inclusión. Y, por ejemplo, ahí tenemos en la gráfica, en el primer caso dice mejoras al reglamento de convivencia. Por lo mismo que hablábamos del aro y el PIRPIN, todo en X1, que es en Antofagasta, en el centro urbano, ellos definitivamente abogan. Pero lo que no entiendo es esto. Hay reglamento de convivencia. ¿Y el reglamento de convivencia quién lo hace? ¿El director? ¿O el director como pido o el profesor como pido? Ahí el punto. Que siempre, o se estilaba, que lo hace el director, o lo baja, o lo solicita al orientador o al equipo de ellos, pero no se considera la opinión de los estudiantes. O en ocasiones se participa el centro de alumnos, pero lo que los chicos demandan en estas entrevistas es que hay veces que los han considerado y que han estado y que han tenido los espacios, pero han relatado esto así tal cual, pero al final no nos pescan. Yo no sé si acá se usa ese término, porque seguramente ellos se opinaron y trabajaron en sesiones y plenarias para armar el reglamento, pero finalmente no sienten que su opinión está reflejada en el resultado final. No solo para complementar eso, en Chile, por ley, lo tiene que hacer el sostenedor, o sea, el dueño del establecimiento. Ni siquiera el director, claramente. Lo que establece la ley es que lo que es obligatorio es que las familias y los estudiantes sean informados. Eso establece la ley. O sea, ya, es totalmente autoritario. De la escuela depende si lo hace, si lo sea el director o por ley. La ley que a mí me parece. Ok, muchas gracias. Bien, entonces retomando lo que les señalaba, este es el punto que he marcado con rojo y tiene que ver con las demandas de espacios para la reflexión. Ellos dicen, no, si hay un CEAL y nos reunimos y tenemos las instancias, las oportunidades, pero finalmente lo que nosotros queremos es que nos escuchen. Los jóvenes no se sienten escuchados. Y producto de ello, ya en las reflexiones finales, ahí les comento un poco de los grandes problemas y conflictos que hemos tenido nosotros en el ámbito educativo en Chile, y los conflictos sociales y las protestas y todo estalla precisamente porque los chicos no están de acuerdo con los procesos educativos, no están de acuerdo con el sistema educativo, con el pago del arancel de las universidades, la educación pública. Entonces aquí ya se estaba advirtiendo que había incomodidad, que había situaciones que no estaban escuchadas, resueltas ni satisfechas, que estaba allí como hirviendo la cosa, esperando como una caldera, hasta que bueno, luego ya ocurren estas situaciones que hemos vivido hace tiempo atrás y que todavía no terminamos, o sea, está en curso, es algo no resuelto. Pero aquí ya los chicos, 2010, 2011, ya estábamos advirtiéndolo. Bueno, también ellos sienten que no hay atención en sus demandas académicas, de infraestructura, para qué decir, siempre están insatisfechos los jóvenes. Pero no es una cuestión de que estén insatisfechos porque sí, o sea, siempre hay cosas que podemos resolver y mejorar, como agua caliente en las duchas, como los baños, a veces están limpios, son pulcros, pero no hay baños para los chicos minusválidos. Entonces, esto es legítimo, o sea, siempre hay situaciones que podrían ser perfectibles. Y ellos acá también, que esto se cruza mucho, que no siente que haya espacios para una verdadera opinión. Hoy en día esto está cambiando, se ha estilado que hay espacios de reflexión. Se establece un día de la semana, 1 hora, y todos los chicos sesionan, se reúnen, trabajan, debaten sus temas y luego entregan unos pliegos de peticiones. Entonces, de esa forma, hoy en día algunos colegios han resuelto un poco el poder escuchar al joven, que ellos tengan ese espacio, ese momento de reflexionar sobre sus problemas, sobre sus inquietudes o sobre las aprensiones que ellos tienen. En la fase de asesoría con los alumnos, es decir, cuando ya queremos dejar esas competencias instaladas, nosotros trabajamos respecto a esos nudos que les comentaba hace un rato, en trabajos y grupos focales, tanto los chicos, los alumnos, como con los docentes, porque no podríamos solo instalar competencias en ellos si no son lideradas por alguien, que son sus profesores, sus maestros. Trabajamos en mesas redondas, capacitamos a docentes, alumnos para la dirección y resolución de conflictos. También con actividades que fomentan la inclusión en las aulas. Hicimos también talleres de aulas participativas, donde era prácticamente obligatorio que todos tenían que formular consultas, inquietudes, de modo de mantener siempre la retroalimentación en el aula y no estar solo el profesor o el maestro hablando, entregando, sino que los chicos también participen, generando actividades metodológicas, lúdicas, de constructivismo, o sea, donde todo el mundo tenga espacio, oportunidad
de hablar y de mediar, y se asignaban roles a los chicos que eran como los más calladitos, los más tímidos, y los obligábamos. O sea, sí o sí tienes que trabajar, sí tienes que opinar. Actividades inclusivas para padres, cuesta mucho traer a los padres de la casa al aula, pero intentamos. Y ya conversábamos hace un rato con una colega que no está acá, ¿cómo los traemos? Bueno, con el tecito, con el café, no sé, hay alguna actividad como que uno engancha al padre y llegan en ocasiones a estas reuniones cuando tú les ofreces alguna cosita, algún detallito, llegan y se logran integrar para esos padres que a veces algunos son un poco ausentes. Y también estrategias de acercamiento de los profesores hacia los estudiantes, porque cuando hay a veces conflictos no resueltos, se provocan esas distancias, donde los profesores a veces, claro, ya es tanto también, y tantas horas, y tantos alumnos, pero empieza esa profecía autocumplida, así como yo estoy cansado, y estos niños, y la hora que, y son tantos, y estos chicos son malos, no pueden, entonces empieza todo un tema de círculo vicioso que finalmente hay que hacer como una terapia más o menos psicológica, también al pobre profesor que también está lastimado. Y bueno, se hicieron cambios en las academias tradicionales, se hizo ajustes al reglamento de convivencia, y logramos, digo yo logramos, no, sino la comunidad educativa y que la directora que estaba allí, que era una persona muy autoritaria, que establecía todo y tenía todo muy normado, saliera del colegio. Porque ella era la que estaba generando un poco el conflicto de cómo la comunidad se visualizaba y cómo se proyectaba al entorno. ¿Ya? Y bueno, la señora ya tenía sus años, entonces había cierta resistencia y la escuela, el colegio era como de ella, o sea, ella lo sentía que era como la prolongación de su casa, yo siento, porque era como su casa. Entonces no dejaba avanzar de acuerdo a las necesidades, motivaciones e intereses de la comunidad educativa. La escuela no era ella la lideraba, pero ella la hacía parte como su extensión. Y entre las conclusiones propuestas, luego de estos meses de trabajo, es que analizando los aspectos convivenciales para que ésta sea sana, sustentable, la importancia es generarla desde el aula, más bien generar espacios en el aula de reconocimiento entre todas y cada una de las personas o los miembros que componen esa unidad educativa, atendiendo las particularidades, las singularidades que cada uno de ellos presenta. Las buenas prácticas en la convivencia escolar son un antecedente decisivo que contribuirá a configurar la calidad de la convivencia ciudadana, tanto en la comunidad educativa, constituye un espacio privilegiado de convivencia interpersonal, social y organizacional. Y esto lo he dejado con rojo porque servirá de modelo y dará sentido a los estilos de relaciones entre las niñas, los niños y jóvenes como futuros ciudadanos de un país. El abordaje metodológico en la escuela de estos aspectos convivenciales es fundamental sobre la realidad social, la forma, los estilos de vida y necesidades educativas del estudiante. La convivencia es una búsqueda, y ya nos ha dicho el profesor en la mañana, y esta debe ajustarse a las visiones y al verdadero sentir de quienes están comprometidos en el proceso educativo. En tanto es un vehículo para el ejercicio de la democracia y la igualdad de oportunidades. El rol de la estructura, es decir, de ese equipo humano a cargo de la gestión de la convivencia e inclusión, es fundamental para la canalización y satisfacción de las necesidades más sentidas de los estudiantes. Solo de esta forma se podría partir o promover una verdadera inclusión escolar, o sea, con un equipo sólido que esté fundamentando el trabajo y empoderado sobre las actividades propias del área convivencial. Y esto es la reflexión final, que les comentaba hace un rato, o sea, es las movilizaciones estudiantiles que en mi país han habido en los últimos años, desde el 2006 y seguidas el año 2011 y también el 12, modifican radicalmente las formas de expresión y canalización de las necesidades estudiantiles, la indignación de cientos de jóvenes de secundaria y terciaria que manifestaban públicamente su descontento contra el modelo educativo chileno heredado de los 80, adolece de no atender verdaderamente sus demandas en áreas educacionales. Por lo tanto, es tarea nuestra propender a la creación de políticas públicas que fortalezcan y favorezcan en calidad y en equidad para cada uno de esos ciudadanos.
donde también invito a todos los docentes, porque es nuestra responsabilidad como docentes, desde los espacios que nosotros podamos, que es el aula, nuestras prácticas, desde nuestra acción cotidiana, aportar y promover acciones justas, igualitarias, que posibiliten esos espacios democráticos para el logro de resultados de aprendizaje. Esa ha sido mi exposición. Si tienen alguna inquietud. Ah, ya. Ahora sí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Una reflexión. Hoy a la mañana lo que veíamos era que en la Argentina, habrá argentinos, acá pienso, tenemos estatutos de convivencia y que está reglamentado por ley, que debe participar el alumno y demás, y que en muchos casos lo hace el director y este es el estatuto y queda ahí guardado, ¿no? Esto sería un avance porque tenemos la ley a favor y te permite trabajar con el tiempo. Por lo que vos decís, obviamente si en Chile por ley lo puede hacer el dueño de la escuela nada más, están un poco más atrasados. Desde el punto de vista de lo institucionalizado legalmente. El tema es que nosotros, los docentes en la Argentina, teniendo esas posibilidades, no hacemos uso de una herramienta participativa. Sí, por lo tanto, diría que como conclusión sería el cambio fundamentalmente cultural, ¿no? De la medida en que el cambio es cultural, y en buena hora que los estudiantes chilenos, digamos, ante una barrera, lo que pasó, el agua pasó por arriba, ¿no? Nada más, gracias, muy amable. Agregar a lo que les acaba de decir él. Y acá todavía, a pesar, yo soy docente de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de los gobiernos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, la educación sigue siendo un derecho y no un producto a vender. Entonces, ¿qué es la diferencia con Chile por ahí? En Chile uno paga para tener. Acá la educación todavía es un derecho que muchos docentes defendemos y defendemos con los alumnos, ¿no? Cada uno desde su lugar, pero son situaciones bien disímiles, ¿no? Bien diferentes. Y por otro lado también, lo que pasa también con muchos docentes es que toman su trabajo como un trámite más, ¿no? Están absolutamente alienados, porque bueno, es ir, estar frente a la de los pibes tan insoportables, ¿no? Como que la violencia es algo que pasa fuera de la escuela, se manifiesta, pero pasa afuera, y la escuela la patea para afuera. Entonces es como muy complejo, ¿no? Pero básicamente no se entiende el docente de la Argentina, o por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, como un agente de cambio, ¿no? Un agente que puede ayudar a transformar la educación, que es lo que está haciendo falta, porque el mundo se transformó y nosotros junto con el mundo. Y particularmente en la escuela secundaria donde yo trabajo, funcionan, hubo problemas con la currícula, con la implementación de la currícula en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces funcionan, va a haber 9 encuentros a lo largo del año donde se discute la currícula, ¿sí? Junto con los alumnos. Y los alumnos y los docentes participan todos en un mismo ámbito. El fastidio de muchos compañeros porque los chicos hablan y dicen, es terrible, ¿no? En vez de entender, bueno, para aprender hay que ser menos omnipotente, y este es el problema que por ahí tenemos muchos los docentes, ¿no? Que bueno, somos portadores del saber y negamos el saber a otros, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente queríamos comentar todo. Y por ahí aportarte a vos la diferencia que hay con el país. Yo también soy de Chile. Quiero agradecer la presentación de la doctora Herrera. Creo que es un trabajo de investigación bastante acucioso, muy bien fundamentado y con una metodología bastante clara y precisa. Y la verdad es que cuando la escuchaba y logré tomar algunas notas sobre las conclusiones, iba pasando la película en torno a lo que realmente uno observa en el sistema educativo chileno, que efectivamente, si bien ella lo analizó en una zona particular de toda la extensión del país, refleja lo que pasa a nivel nacional. Y me queda dando una vuelta, una idea, a propósito también de lo que dijo nuestra colega, que es sobre la formación inicial docente, ¿no? Yo trabajo en una universidad pedagógica ya en Santiago de Chile y formamos profesores. Y todavía, y da un poco vergüenza darse cuenta, estoy hablando de nuestra realidad local, cómo ya hacia el siglo XXI estamos aún pegados en una formación inicial de profesores centrada específicamente o fundamentalmente en la disciplina. ¿Qué quiero decir la disciplina? El conocimiento de la ciencia, el conocimiento de las humanidades, descuidando una formación, yo diría, mucho más centrada en una práctica docente
hacia el fortalecimiento de las capacidades o habilidades blandas o de elementos propios del desarrollo emocional de los estudiantes que contribuye a mejorar la convivencia escolar. Tenemos asignaturas en las mallas curriculares que se llaman orientación educacional, que después se les solicita al estudiante demostrar sus capacidades para poder enfrentar esas asignaturas en las prácticas profesionales. Lamentablemente, la asignatura de orientación educacional o cátedra de orientación educacional es un semestre para una carrera de 4 a 5 años, que es bastante poco. Y en esa asignatura se debiesen abordar en forma más concreta diversas metodologías para poder enfrentar eficazmente estas problemáticas asociadas a las temáticas emocionales o déficits emocionales que contribuyen a los problemas de convivencia, pero la verdad es que no es suficiente, porque ustedes comprenderán que en un semestre se alcanzan a pasar solamente fundamentos teóricos. Entonces, la observación va a que para poder atender hacia un currículum que responda eficazmente a resolver los problemas de convivencia, es necesario una formación inicial docente que quizás voy a ser muy exagerado con esto, pero que responda un 50% en la propuesta curricular de cada carrera pedagógica, a la formación de la disciplina y también a la formación de esa otra dimensión desatendida que tiene que ver con el desarrollo emocional, afectivo e interpersonal de los estudiantes en el colegio. Hay como una mesa coja, es como son dos columnas, hay una columna fuerte y la otra bastante incipiente, y se está exigiendo algo que los profesores no saben cómo resolver, porque lamentablemente las mallas curriculares no están bien dotadas para poder responder a ello. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Educación de Chile. La verdad es que nuestro presidente de la República definió la educación como un bien de consumo, entonces la verdad es que tenemos serias contradicciones en nuestro sistema educativo. Y yo creo que el estudio, y felicitaciones, porque precisamente lo que refleja es las tremendas contradicciones que tenemos en un sistema normativo que es altamente autoritario. Hay muchas cuestiones que están establecidas por ley, so pena de sanción, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos una infraestructura, digamos, con la Superintendencia de Educación, que es una nueva, digamos, instancia, que se propone como objetivo orientar a la escuela para que mejore sus procesos participativos, democráticos, normativos, pero en la práctica, más que el asesoramiento, está la sanción. Y ustedes tienen un programa de convivencia, nosotros tenemos una política nacional de convivencia escolar, que al igual que el marco curricular, que está ahora en plena revisión, digamos, se está actualizando, tiene una orientación plenamente humanista. Nosotros en la política de convivencia escolar, yo trabajo en una unidad chiquitita, la unidad de transversalidad educativa, que siempre somos lo que no es lenguaje matemática, somos los transversales. Entonces, es como, aquí no se habrá algún símil, pero todo aquello que es un problema social, convivencia, los transversales lo tienen que resolver. Lo que implica una tremenda pugna dentro de nuestro sistema, porque entre la norma, ¿no es cierto?, autoritaria y la política orientadora, no prescriptiva, no es una obligación que la escuela siga las orientaciones, porque más ustedes sabrán que Chile, no sé si uno es el único, uno de los pocos ministerios de educación que no tiene ninguna escuela. No tenemos escuela en el Ministerio de Educación, son entregados a terceros, digamos, su administración. Por lo tanto, justamente lo que reflejaba el estudio, creo que lo que refleja es precisamente esa demanda de ser oídos de esos otros actores que son todos. Porque la ley lo que le asigna, al que le asigna la posibilidad de generar instrumentos normativos, administrativos, de gestión, es al sostenedor. Y pocas veces el sostenedor es el director. Ni siquiera el director del establecimiento es el que tiene la facultad de ajustar. En las comunas muchas veces es el alcalde o el jefe del Departamento de Educación el que lo hace por igual para todas las comunas. Tal es muy distinto a Antofagasta. Pero es probable que los reglamentos o algunos instrumentos se han hecho en serie para varios establecimientos del entorno. Una de tantas complejidades que tiene el sistema y que estudios como este la verdad es que lo deja muy de manifiesto. Lo otro son los números. Yo he hablado con otros taxistas estos días y todos dicen que Chile está súper bien. No, eso no es tan cierto. Hay tremenda inequidad y en educación es espantoso.